Hoy les quiero hablar de dos libros que conseguí en Filwa. Los dos, la verdad, sí me pararon gustando y les quiero dar mi pequeña opinión acerca de estos dos libros. El primero es Inflamable, de Lionel Huracán. Es un libro de cuentos publicado por Editorial Cultura. Lionel Huracán básicamente es joven. Este es el dibujo que le hicieron. Si no estoy mal, nace en el 81. Pero siempre pensé que pertenecía a una generación anterior, por lo tanto, pues tuve un pequeño conflicto a la hora de empezar a leerlo. Pero como es básicamente de mi generación, pues decidí leerme este libro. ¿Qué les puedo decir? La verdad que este autor me sorprendió un montón. Tiene cuentos muy buenos y sobre todo me llega a sorprender porque tengo un pequeño prejuicio acerca de estos autores, porque pienso que van a hablar una y otra vez de lo mismo. Pero lo que es Lionel Huracán, la verdad sí me paró sorprendiendo y me sorprendió para bien. Eh, los cuentos básicamente de este autor, todavía guardan un poco de lo que es el desencanto, pero no lo plasma como regularmente lo plasma la generación anterior, sino que toca temas muy actuales. Bueno, este libro se publica en el 2008. Toca temas muy actuales de ese momento que aún creo que hoy siguen vigentes y hace una descripción bastante interesante acerca de la actualidad, acerca de esa modernidad, el estar pegado a la televisión, el estar enfrente de una computadora, temas de la virtualidad y entre otras cosas que me parecieron bastante interesantes. Otro detalle que me gustó un montón fue el hecho de que me topé con varios cuentos de ciencia ficción. La verdad, de lo poco que llevo leído de autores guatemaltecos, no me he topado tantos que escriban ciencia ficción, pero él logra hacer 3 cuentos más o menos, 4 cuentos de ciencia ficción bien logrados. Bueno, hay un par que la verdad el cierre o el final no me convenció mucho, pero por lo menos hay dos que sí puedo decir de que sí me pararon gustando. El primer cuento, que se llama Inflamable, es el que personalmente a mí más me gusta. Empieza con esa cita. Es básicamente una descripción de su contexto del 2008, un poco 2009, aplicable actualmente para lo que hoy es. Y sus cuentos tienen algo bien característico, que es como su opinión o la descripción del contexto se sobrepone sobre lo que es la historia. En otras palabras, es como que describe mucho su sentir o las causas y consecuencias de lo que tiene la actualidad, y la historia pues se va relegando un poco. Básicamente la historia pues ya llega a ser más una razón de por qué escribir el cuento y no la razón fundamental. Eh, los cuentos, el cuento de ciencia ficción que a mí en lo personal me gustó más fue el que se llama Como era en un principio. La verdad sí me pareció bastante bueno. Y eh, la, las temáticas que toca, pues es eso, trata de hacer una descripción del mundo actual. Eh, yo lo tomé como un desencanto actual y es una forma, sus personajes tratan de sobrevivir actualmente. Y para poder sobrevivir actualmente, pues necesitan apoyarse de ciertos tipos de cosas que no es que los van a sacar del hoyo, pero por lo menos los tratan de ayudar a tener una vida pues menos miserable, aunque siguen siendo miserables. Lo urbano, visto desde el punto de vista actual, vamos a leer un poco de lo que había escrito. Es lo que destaco en este libro, que no habla del pasado, sino que solo cómo alguien sobrevive ahora.
El ser, no sé, algo de lo que critico básicamente que tiene muchos de los libros de la generación anterior, el de que solo miran destrucción y todo se pudrió y ya no podemos hacer nada, entonces echémonos a la miseria y está bien. Apenas que él básicamente pues no encuentra respuestas, pero sus personajes luchan por tratar de encontrarlas, ¿va? Y tratan de sobrevivir como lo había dicho antes. Eh, Habla mucho del consumo, una característica que tenemos actualmente, y como este consumo y derivados del consumo pues nos han llevado a cierta miseria en la cual vivimos, ¿va? Y en la cual pues tratamos de sobrevivir. Vamos a ver qué más puse un poco por acá. Pues nada, básicamente es eso. Eh, si alguien no lo ha leído, léanlo. La portada en general no me gustó. Para nada, se me hace un poco confusa y creo que tal vez no refleja lo que realmente el autor quiso decir. Aunque yo también estoy suponiendo mucho de que el autor quiso decir aquí va. Pero si lo pueden encontrar, léanlo. Es la verdad que fue una muy agradable sorpresa para mí. Tiene cuentos buenos, tiene cuentos malos, pero lo que sigo sobresaltando es la temática, que es sobrevivir actualmente, ya no tanto en la miseria de hace 10 años ni de 15 años, sino que en la miseria que se vive actualmente con sus nuevos desafíos y las nuevas repercusiones que tiene todo esto. Entonces, léanlo. Eh, bueno, solo para decir más o menos qué fue lo que más me gustó del libro de cuentos, Inflamable, que es la mejor descripción de la actualidad que tiene este libro y me encanta la verdad. Como era en un principio, que es un cuento de ciencia ficción, El peatón y la pistola, un cuento que me parece muy interesante, es muy corto pero es bastante interesante. Y hay un cuento que se llama Pánico, que entre líneas pues yo lo empecé a tragar como que una forma de virtualizarse o que toca mucho ese tema. Eh, como les comenté antes, léanlo, es algo diferente. Afortunadamente, pues a mí me gustó un montón. Y pues ya no vuelvo a ser tan prejuicioso con autores que no he leído y que yo sé que pues tienen una escuela de la generación anterior. Entonces, léanlo. El siguiente libro se llama Galaxy Limit Café. Esto se los enseñé en un video anterior. La portada me encanta, el título me encanta, por eso lo compré en realidad. O sea, nunca he leído nada de este autor, no hasta ayer que terminé este libro, pues supe quién era el autor. Oh, ahí tengo algo que no debe haber pasado. Esto es una de las cosas que me gustan de esta edición de Almadia. Entonces creo que si lo pueden leer, léanlo. José Eugenio Sánchez es alguien que nace en el 65. La verdad no tenía ni idea. Como dije, yo escogí este libro por la portada. Regularmente no escojo libros de gente que no estén en los 80s o finales de los 80s, porque no me gusta leer gente vieja. Entonces, pues me lo compré arriesgándome a que me iba a topar a un viejo y efectivamente me lo topé, pero por lo menos dije que si no estaba bueno, pues sí iba a ver bonito en mi cuarto. Entonces me puse a leerlo, es un poemario. Los títulos son geniales, los títulos de los poemas son muy buenos. ¿Y qué nos ofrece este autor básicamente? Pues les voy a comentar un poco de lo que he escrito. Más para principiar, este autor se considera del movimiento underclowning, primera vez que escucho un movimiento de poesía así. Más tarde, bueno, más adelante les voy a contar más o menos qué es este movimiento o a qué se refiere más o menos el autor con este movimiento.
Cuando lo empecé a leer, la verdad me agradaron mucho las imágenes que tenía su poesía. Cada párrafo, cada verso, cada seguidilla de oraciones, pues la verdad me pareció que tenía imágenes muy interesantes, eh, poco usuales y unas imágenes bastante originales. El tema recurrente de este libro es el sexo, pero lo que más me agrada de este libro es que bueno, no usa palabras rimbombantes, usa un lenguaje súper sencillo y tiene muchas referencias pop. Entre todas esas referencias, pues siempre hace una crítica hacia algo, pero su poesía no es divina, su poesía no es eh, como el concepto que tal vez todos tenemos de lo que es la poesía, de algo como sublime. No, básicamente él tiene una poesía bastante sencilla. Las imágenes que puede lograr con palabras sencillas y asociaciones que en el común denominador o en el imaginario no podrían existir, pero él logra que puedan existir, es una de las grandes virtudes que tiene este libro. Además, bueno, terminé de leer el libro y me puse a investigar un poco de él, y vi un par de videos de YouTube donde él recita su poesía, y hasta ese momento entendí cómo es como se debe de leer él. Como digo, no es algo sublime o no es un trato entre lector o espectador y poeta en el cual todo tiene que ser como divino o todo tiene que ser recto, sino que él a la hora de hablar de su poesía básicamente no recita, sino que su poesía es más platicada. Él no hace pausas largas ni nada, sino que él narra sus poemas como que si estuviera contando una anécdota. Y eso hace que tenga un toque chistoso y muy entretenido. Aparte de todo, el tipo es un performance completo cuando lee poesía. Y creo que es parte del show o es parte del personaje que él mismo se ha construido. Posteriormente, cuando terminé de ver estos videos de él, empecé a entender un poco qué era el underclouding. Básicamente no es que exista una definición per se, él trata de describirlo de muchas formas. En mi percepción personal es simple y sencillamente hacer poesía con el puro fin de poder entretener. O sea, es entretención. Al final es un tipo de arte, pero su fin, su idea máxima es entretener a las personas. O sea, y para respaldar un poco esto, pues quiero comentarles un poco el tema de lo que él dice. En una entrevista que le hacen, dice: mi juego es diferente, trato de decir algo, divertir, que me agrade, en crear desconcierto y todo eso que no tiene nada que ver con aburrir a la gente que está oyendo. Entonces, básicamente, él trata de hacer de cada recital que él tiene o cada lectura que él tiene, pues hacerlo algo bastante entretenido. Y es algo que tiene mucho su poesía, que tiene mucha acidez y tiene imágenes bastante curiosas que pues pueden llegar a darnos bastante risa. Sin duda, creo que es mejor oírlo a él recitando o en una lectura que leyendo en sí el libro. A mí me pasó eso. Eh, no entendí básicamente un par de poemas o más o menos cómo iba el ritmo de algunos poemas, pero cuando ya lo escuché de su boca entendí ese ritmo que él imprime o esa intención que él le pone. Porque uno trata de leer pues así más serio, más profundo, por denominarlo de alguna forma, mientras que él a la hora de leer sus poemas es, como lo había dicho antes, es muy platicado. Luego de releer este libro, básicamente va porque lo tuve que releer un poco con el ritmo, con la intención que él ponía, pues ya le encontré un poco de cabeza y pieza a ciertos poemas que no había entendido mucho. Eh, Me di cuenta que él hacía algo bien interesante y algo que me imagino que ya lo he visto en algunos poetas
guatemaltecos, pero tal vez no haya reparado mucho. Pero esa dejadez y dejar de lado todo ese rollo de pureza de la poesía y todo eso, me gustó un montón. Y, y platicar más como anécdotas, con anécdotas muy buenas, con mucho ritmo, pero dejarlo así como la simple anécdota. Por lo tanto, entré a las cuestiones y a las ideas de venir y decir, bueno, realmente así debería ser la poesía ya. Algo más entretenido, algo más jocoso, algo que sea también mucho entretenimiento y no algo pues que esté directo solo para los intelectuales o gente que lea mucho, etcétera. Eh, Hay otra opinión que quiero leer de él, pero no la puse al final. Otra cosa que comenta él en una entrevista es de que dice que su poesía, su lector ideal es aquel que se quiera divertir, aquel positivo, aquel que no busca dramas, aquel que simple y sencillamente se quiere entretener con escuchar algo chistoso, interesante, curioso, que al final lo puede llegar a desconcertar un poco. Me gusta esta concepción que tiene él del lector, porque creo que es un paso bien importante o es bien interesante que tengamos a la poesía en estatus muy altos y no le demos ese valor de que al final también es entretención y que las personas, pues, si uno está leyendo en una lectura cosas muy densas, pues se van a aburrir, les va a dar hueva. Entonces, creo que esa visión de su lector ideal es bastante interesante, al igual que el hecho de que busca gente positiva y gente que se quiera divertir al final, ¿va? O sea, dejando de lado un poco la depresión, dejando un poco de lado el hecho de que un poema es para cortarse las venas o es para buscar en el suyo interior una revelación divina. No, él simple y sencillamente dice, quiero que la gente se ría, quiero que la gente me lea, quiero que la gente se pare entreteniendo cada vez que yo estoy en el escenario. Eh, Tiene un grupo, en cada lectura pues lleva a dos personas que le ponen música, esto lo he visto con Pablo Bromo. Creo que otras personas en Guate lo hacen, no estoy seguro, pero el que tengo más fresco es Pablo Bromo, que sé que sí lo hace. Y para finalizar, a pesar de que tienen estas características de ser medio chistoso, ser bien sencillo y todo, entre, entre las imágenes, tiene imágenes bastante fuertes y imágenes que realmente a uno lo hacen pensar en muchas cosas. Entonces, este libro vaga entre la ironía, lo chistoso. Es como si hubiera hecho un payaso muy irónico. Y como él se autodescribe, pues el underclowning al final ya deja de ser under porque el internet dejó de, bueno, abrió las puertas a todo lo under, entonces por lo tanto ya no existe el under, por lo tanto simple y sencillamente es un payaso que busca entretener a las personas. Entonces, si lo pueden leer, Galaxy Limit Café, léanlo, la verdad lo recomiendo un montón. No soy mucho de poesía yo, pero la verdad sí me paró gustando bastante. Eh, ya saben, voy a seguir posteando periscopes o videos acerca de lo que voy leyendo y más o menos pues mis opiniones. Entonces, solo para hacer un resumen, Leonel Huracán Inflamable, un libro que da la sensación de mucha actualidad, miseria, muy actual y que vale la pena leer sus cuentos. Los de ciencia ficción están muy buenos. José Eugenio Sánchez, además de la portada que es genial, la poesía que él propone es bastante buena y, y da un buen sablazo al hecho de que la poesía no tiene que ser sublime ni nada, sino que pueden ser muy buenas anécdotas con imágenes muy penetrantes y escritas de formas muy, muy, muy sencillas. Y que la poesía es entretenimiento, la literatura es entretenimiento. Ya dejemos la vaga idea de que llegan a hacer cosas tan sublimes lo que es la literatura. Entonces ahí estamos.
Ya saben, mi Twitter es blackcat-9153 y voy a seguir posteando constantemente este tipo de videos para seguir hablando un poco de los libros que voy leyendo.